Bueno, parceritos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Entonces, bueno, este va a ser un video muy rápido que les voy a mostrar uno de los mejores patrones del mundo para capitalizar en small caps. Small caps es el mejor mercado que existe sobre la faz de la tierra porque la gran mayoría de estas acciones hacen patrones repetitivos constantemente. Cuando tú tienes una acción que hace patrones repetitivos, tú puedes capitalizar sobre eso. O sea, prácticamente la acción hace movimientos muy similares constantemente. Eso lo que te permite es que tú puedas, entre comillas, desarrollar una estadística. Si tú en trading, mi brother, no tienes estadísticas y no sabes realmente qué puede llegar a pasar con una acción en base a una historia de la misma acción, no estás haciendo absolutamente nada. Por eso a mí no me gusta transar mucho futuros forex y nada de eso. Yo lo respeto mucho y las personas que lo hacen muy firme, pero a mí me gusta transar tanto patrones volátiles como patrones, o sea, me gusta transar acciones volátiles con patrones repetitivos. Eso es una animalada y les voy a mostrar una de las cosas más espectaculares. Este tipo de acciones, obviamente la mayoría de estas acciones son compañías que vamos a mirar acá. Esta es una GNS, Genius Group Limited. Esa fue la acción de la semana. O sea, prácticamente cualquier persona que capitalice bien en esto, uno de mis mentores capitalizó $2,000 en un día, otro capitalizó $4,000, etcétera. O sea, si tú entiendes bien este patrón, puedes capitalizar durísimo. Prácticamente con una sola acción de estas, tú puedes hacerlo de todo tu mes. O sea, con una sola acción de estas, tú puedes vivir al mes, puedes sacar por lo menos lo del arriendo, lo de tu estilo de vida. O sea, por ejemplo, si tú tienes un presupuesto, no sé, de $500, ya cuando tú eres profesional, o sea, ya cuando tú llevas más de 2, 3 años en el mercado, ya entiendes de capitalización, ya sabes, o sea, puedes meterle size, ya entiendes de size, entiendes de todo eso. Cuando se presenta una oportunidad como estas, una sola acción de estas puede convertirte literal todo tu mes. Entonces les voy a explicar. Esta se llama Genius Group Limited. Es una acción de Consumer Defensive Educational and Training Services de Singapur. Es una acción de Singapur que se dedica a Education and Training Services. Acá podemos ver cosas de la acción como estadísticas, podemos ver obviamente la composición de las acciones, etc. O sea, podemos ver acá cosas fundamentales de la compañía. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que el share outstanding es de 24 millones. Yo hago acciones que por lo general la gran mayoría tienen menos de 50 millones de shares outstanding como tal de acciones outstanding, que son la cantidad total de acciones que existen en el mercado, pues que existen para esta compañía. El share float, que son las acciones que podemos transar los retail traders, las instituciones y demás, esas son las acciones transables, porque de las outstanding ellos restringen el 51% para los insiders. Eso pasa mucho con las acciones de los asiáticos, de Singapur, de toda esa mierda, de Singapur, de China, Hong Kong, etcétera. De todo eso, ellos restringen mucho. O sea, los insiders, la dilución, que eso es otro tema un poquito más complicado, viene de parte de los insiders. O sea, los insiders muchas veces botan las acciones en el mercado para capitalizar y sacar la plata, pues prácticamente para financiar sus operaciones, para pagar a sus accionistas, para pagar a sus empleados, para muchas cosas. O sea, a mí no me importa para qué lo hacen, pero ellos lo hacen. Entonces, eso lo que hace obviamente es que hace una oferta adicional, o sea, hace una oferta, una sobreoferta, cuando ya obviamente el precio está muy inflado. Entonces, estas compañías, ahorita les voy a mostrar en el gráfico, primero inflan sus acciones y ahí hay una oportunidad de inversión, y luego de inflar la acción lo que hacen es que tiran las acciones que ellos tienen, los insiders, tiran dilución, tiran más acciones, etc. O sea, hace una cantidad de vainas. Ustedes tienen que entender eso, tienen que entender que más que cualquier otro mercado, más que cualquier otra cosa, estas acciones primero se inflan y luego prácticamente hacen el dump, se desinflan, ¿ok? Y en cuestiones muy rápidas. Digamos, si nos vamos a ver, por ejemplo, AMC, vemos que se infló y luego demoró un tiempo en desinflarse lentamente. Y ahora si nos vamos a GNS, se infla y pum, y se desinfla muy rápidamente. Van a ver que en menos de 2 semanas esta acción cae más o menos por acá sobre los 2, 1.75, puede que consolide otro poco y luego va a hacer un bounce adicional, que se llama un dead cat bounce. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo las estadísticas. Bueno, no tenemos mucho más que ver. Insiders de 51, las ventas son de 18 millones, o sea, es una compañía pequeña, el market cap de 44, el book per share es de 1.89, o sea, eso es lo que vale el libro la acción, y ahorita la acción está costando más o menos está costando aproximadamente 3,28. O sea, imagínense, en el libro sale, o sea, está costando 3 veces lo que sale en el libro. Entonces, por eso la parte fundamental no es tan importante, ya para ver como tal los libros de contabilidad y todo ese tema, eso no es tan importante. El cash per share es de 0.65, que esa es la cantidad de cash que tienen, o sea, que prácticamente no tienen nada de cash. Y bueno, la acción está en 3,24, o sea, casi, ¿cuánto será eso? Como 10 veces esto y casi el triple de esto. Ah, bueno, 6 veces esto y el triple de esto, más o menos, así como redondeando. Entonces, ¿qué pasa? Eso es prácticamente lo que nosotros vemos de esta compañía. Y acá en la parte de abajo, en Finviz, esta plataforma súper buena, se la recomiendo a todo el mundo, es gratis. Obviamente bota un montón de publicidad. Entonces acá bota todas las cosas que está haciendo la compañía, las noticias, los press releases, etc. Entonces, acá
pueden ver todas las noticias de esto, pero eso a mí no me importa. A mí me importa más el precio de la acción en esto y el patrón. Entonces, esto es prácticamente price action. ¿Qué es el price action? La acción viene corriendo desde los 0.50, o sea, prácticamente era un penny stock, o sea, un penny stock que vale pennies, no vale ni siquiera más de $1, y llegó a valer 5.45. O sea, la acción el jueves, o sea, antier, costaba 0.50 y llegó a valer ayer en el tope, en lo más alto posible, 5.45. Eso son 913%, casi 1000%. Casi 1000% la acción llegó a correr. Entonces, ¿yo qué quiero hacer cuando una acción está sobreextendida en eso? Tiene convertible shares alrededor de 5.17 más o menos. Obviamente se estudian cierto tipo de cosas, sobre todo de ilusión y demás. Entonces, cuando yo sé que ellos van a convertir muchas acciones, creo que eran como 2 millones, 3 millones de acciones, la van a convertir en un precio de 5.17. Obviamente yo sé eso porque salen los filings, porque ellos tienen que votar todo lo que van a hacer, lo tienen que votar en filings. Entonces, ya se sabía eso, entonces yo lo que quiero es hacer, obviamente, shorts cuando ya la acción pierde un poquitico de momentum. Entonces les voy a explicar qué es lo que pasa. La acción cerró este día alrededor de esta zona por acá sobre los 2.10, aproximadamente por ahí cerró el jueves, que fue el día de la corrida. O sea, el día de la corrida cerró en 2.10, ¿sí o no? Entonces cerró por acá. Yo lo que quiero es que llegue lo más cercano posible a eso en el short como tal, pero yo marco mis niveles. En este tipo de acciones yo no marco niveles en la gráfica de 1 minuto. Yo suelo marcar niveles en la gráfica de 5 minutos porque vean que en 1 minuto es bastante shopping. O sea, como que sube, baja, sube, hay muchos niveles. Entonces yo digo, no, quiero ver los niveles de oferta y demanda más fuertes. Entonces para eso yo transo la de 5 minutos y empiezo a transar entre comillas, como quien dice, mis líneas. Voy a transarle mis líneas para que ustedes más o menos entiendan un poquito de lines. Entonces yo trazo mis líneas acá sobre niveles de resistencia. Esto fue un nivel de resistencia fuerte porque vean que cuando lo rompe corre muchísimo. Luego trazo mis líneas por acá y estos niveles de soporte acá, que fue esta zona de acá, esta zona de acá. Y súper importante, estos picos de abajo, estos picos de acá. Voy a transar otras por acá. Entonces yo trazo mis líneas más o menos para tener un roadmap de a dónde quiero cubrir, a dónde quiero, etcétera. Y el resto lo hago con tape reading, que es otra estrategia obviamente un poquito más avanzada. Entonces, ¿qué pasa? El first red day ocurre, que es entre comillas un first red day, cuando ya la acción está sobreextendida, que yo diría que es un overextended first red day o lo que sea. Ya cuando la acción está sobreextendida, prácticamente obviamente pues tiende a caer un poquito, tiende a hacer como quien dice, como ¿cómo se llama eso? Que tiende a ser como lo que hacen normalmente las acciones, que corren y se devuelven, la corrección, tiende a ser la corrección, obviamente, entonces está sobreextendida, tiende a ser la corrección. Entonces, ¿cuál es la corrección de esto? O cómo se transa ese patrón. Párenle bolas a esto. La acción empieza, bueno, esta sí me gusta más verlo en un minuto. Entonces yo quiero estos niveles de acá, yo quiero que caiga esta acción mínimo sobre estos niveles porque yo vi que había bastante consolidación, bastante nivel de demanda ahí. Entonces, luego de que hace los últimos spikes, hace sus maricadas, luego este es el open, entonces hace el open, hace su cantidad de mierdas, y luego que cae por debajo del Big Wap, que es el único indicador que yo uso, empiezo a shortear esto, sobre los niveles del Big Wap. Cuando cae muchísimo más hasta estos niveles de acá, primer soporte, luego segundo soporte fuerte. Recuerden que ese soporte yo lo había marcado sobre estos niveles de soporte de acá. Yo marco muchos soportes y muchas resistencias, pero yo no sé hasta qué soporte vaya. Puede ir hasta este soporte, o puede ir hasta ese soporte de acá, o puede ir hasta esta previa resistencia de acá. O sea, eso es lo que no sabemos. Nosotros sabemos ciertos niveles, pero no sabemos hasta qué nivel va a llegar. Lo único que uno tiene que hacer es obviamente transar, o sea, como quien dice, agregar en los niveles de resistencia si vas short, o sea, si vas en contra de la acción, agregar en niveles de resistencia y cubrir niveles de soporte. Así lo hacen los profesionales. Los amateurs muchas veces lo que hacen es que cuando hace un breakdown y ya tiene debilidad, ahí empiezan a shortear. Yo no. Yo lo que hago es que, entre comillas, voy agregando conforme la acción va en mi contra porque yo sé hasta dónde puede llegar. Entonces, ¿cómo es el patrón? Prácticamente lo que les digo, está sobreextendida, espero que haga un tope, que es estos 5.45, espero que en los primeros minutos, que son súper importantes, vean el volumen de los primeros minutos. Este es el volumen de los primeros minutos, se los voy a mostrar acá. Este es el volumen de los primeros minutos. Y ya luego el volumen empieza a decrecer. Cuando el volumen empieza a decrecer, no tiene tanta demanda, por ende la acción tiende a desinflarse. Entonces, cuando una acción está sobreextendida 1000%, brothers, ustedes obviamente lo que van a esperar es un pullback, van a esperar una corrección. Y eso es el patrón de First Red Day prácticamente. Entonces, ¿yo qué hago? Obviamente, el Big Picture fue eso que les enseñé. O sea, el big picture es mirar los fundamentales de la compañía, mirar todo eso, mirar que van a votar dilución, mirar que tienen convertible shares, que eso sale en los filings. Obviamente hay que saber leer eso, no es tan difícil, pero sí tienen que tener experiencia. Y bueno, el convertible shares estaba más o menos sobre esta zona de por acá, imagínense, sobre esta zona literal que llegó. Entonces la acción empezó a hacer sus maricadas, llega hasta esta zona. Esto de acá, esta velita de acá es lo que se conoce como un stop candle. Entonces se pegó su stop candle, durísima.
pega el stop candle, rebasa durísimo. Yo aquí no le he metido, huevón. O sea, yo aquí, parceros, en esta zona de acá, o sea, aquí yo todavía no le he metido. Acá yo no le meto, yo no le meto. Yo por acá, de hecho, iba long. O sea, yo iba comprando los dips, iba comprando dips por acá y cubriendo por acá. Porque aquí en este momento la acción podía hacer esto, y luego podía reventar nuevamente sobre 450, 460, consolidar y despegar. Porque estas acciones a veces hacen esos squeezes, que por eso a veces es difícil ir en short en acciones que tienen mucho momentum como esta. Pero estas también obviamente tienen mucha carne de para abajo porque ya tuvieron 1000%. Entonces, uno debe ir long en estas acciones, nunca en los breakouts, sino siempre en los niveles de soporte, comprar los dips, etc. Entonces prácticamente podía hacer esto y despegar. Pero ¿qué pasa? Yo ya cuando rechaza acá este VWAP, yo le empiezo a ir en short acá, en esta zona. Yo digo, bueno, ¿esa es una zona de short o es una zona de cubrir los longs? O sea, ¿es una zona de vender longs o es una zona de empezar los shorts? Entonces yo empiezo short acá. Si esto hubiera empezado a subir a 450, 460, empezaba otros shorts acá y luego cubría todo en 440 acá en el pullback, porque normalmente hacen los pullbacks. Pero ¿qué pasa? La acción siguió cayendo y luego ¡prum! Se derrumbó por completo. Ya cuando hace todo esto, o sea, ya eso me indica que la acción está empezando a tener debilidad, porque ya prácticamente todos estos niveles que eran los más fuertes por debajo de 4 y por debajo de 4, ya cuando tiene toda estabilidad yo digo, listo, voy a shortear hasta los 420. Ahí es donde viene el recycling y el trade around the core, que es un poquito más complicado. Ahí es donde viene, entre comillas, lo profesional de transar esto, porque tú puedes, digamos, decir, bueno, yo voy a shortear acá, cubro en el close, lo que sea, o sea, voy a shortear acá y me voy mi máximo acá, o sea, arriesgo más o menos un 30% y gano un 30%, que el rango de esto es bastante alto, entonces toca tener mucho cuidado. Entonces, ya aquí yo ya empiezo, sobre esta zona de acá, yo digo, listo, quiero ir short, entonces empiezo a ir short sobre estos niveles todos estos niveles, entonces empiezo a ir short por acá, cubro más o menos por acá, y en esto sí lo voy reventando, shorts en todo esto, voy cubriendo por acá, voy short todo esto, voy cubriendo, short, cubro, short, cubro todo esto. Entonces yo hago todo eso y todo eso se llama recycling y trade around the core, porque mi core prácticamente era que llegara sobre los 430. Nunca llegó, entonces yo no voy con mucho size, obviamente, voy más o menos puedo ir ahí más o menos con una tercera, una cuarta parte del size que estoy dispuesto a usar, de pronto hasta una quinta parte, pero voy sacando ganancias conforme esto pues hace los movimientos. Voy shorteando acá en resistencia, cubro acá nuevamente todo esto en soportes, voy short acá en resistencia, cubro más o menos acá todos estos soportes. Eso es prácticamente lo que yo hago. Esperen un momento mientras saco el gráfico para que ustedes lo vean. Pues acá pueden ver el gráfico prácticamente, vean, yo le fui long a todo esto, pero ya cuando la acción pierde todo ese momentum, ya empiezo a ir short. Entonces todos estos son shorts, cubro todo esto, short, cubro todo esto, shorts acá, cubro todo esto, que fue lo que les trancé acá. Shorts, cubro, y qué rango hay ahí para que ustedes entiendan el rango. El rango acá es impresionante, estamos hablando de un 11%, estamos hablando de un 10%, estamos hablando de un 11%, o sea, son rangos altos. Si yo invierto acá $1000, acá saco $100, acá saco $100, acá saco $100, son 300. Obviamente invertí mucho menos, invertí más o menos como 200, $300, acá va $20, acá $20, $10, etcétera. O sea, invertía realmente muy poquito, pero eso es para que ustedes vean el potencial. No lo vean en lo que yo gano pierdo, vean el potencial en el porcentaje que está esto en cuanto al first red day, cuando ya la acción está débil. Acá en estas zonas también se podía prácticamente ir short acá y cubrir acá sobre los niveles de soporte, pero el riesgo, yo acá pues el riesgo obviamente lo setearía más o menos sobre 5, entonces estamos hablando de un 15%, es bastante. Entonces tienen que justificar ese riesgo y mínimo ir hasta por acá, que también se podía, pero yo espero que la acción se debilite mucho para empezar a ir short, porque ya sé que no solo los de acá están cubriendo acá las posiciones, están vendiendo, sino que los insiders, los que tienen acciones ya entre comillas restrictivas, los que están haciendo dilución, también van a tirar. Bueno, mis brothers, eso era todo por este video. Les quería mostrar prácticamente cómo funciona el First Red Day Setup. Esto es una preciosura completa en estas acciones que tienen mucho rango. Esto es Trading the Small Caps, lo mejor que hay en el mundo de bolsa. Bye.